Capa, el hombre que quería creer su propia leyenda. Nueva York, 26 de mayo de 1954. Ayer supimos por un breve comunicado de agencia que Robert Capa, el famoso fotógrafo de guerra estadounidense, ha perdido la vida al pisar una mina cerca de Puy, al sur de Hanoi, cuando trabajaba para la revista Life. Quiero recordar a uno de esos hombres que honran la profesión y llevan el amor por su trabajo hasta el sacrificio personal. Tras 20 años, no se cansó de recorrer el mundo, cámara en mano, saltando de un campo de batalla a otro. En el frente occidental, en Londres durante el Blitz, en el norte de África, en Sicilia, en Italia y en Normandía durante el desembarco, donde acompañó a los primeros soldados. En Holanda, donde su reportaje sobre los paracaidistas en Haarlem sigue recordándose. Lo hemos visto en Rusia, Japón, Corea y en Indochina, donde su vida terminó de forma trágica a los 40 años. Ese era Robert Capa. Todos lo conocemos, ¿sí? Sea cual sea nuestra edad, todos lo conocemos al menos por un motivo. La playa de Omaha. El 5 de junio de 1944 en Inglaterra, antes de entrar en un barco de transporte militar, escribió una carta de adiós a su familia y la escondió en el bolsillo de la camisa, como hacen los soldados cuando van a la guerra. Pero claro, él no era soldado. Por eso, a diferencia de los miles de rostros anónimos que fotografió durante años, conocemos a Robert Capa. Por eso no estaba obligado a ir a la guerra. Fue el único reportero gráfico que acompañó a la vanguardia del desembarco Playa de Omaha. Decidió acompañar al 2º batallón del 116º Regimiento de Infantería porque estaba seguro de una cosa. A su llegada a las costas normandas a las 6:30 en punto tendría luz suficiente para sus fotos. Aunque usted nunca haya visto las fotos que Robert Capa sacó aquel día, sabe que existen. Sabe que hubo un hombre lo bastante loco para deslizarse con el instrumental fotográfico protegido del agua por una bolsa de tela encerada impermeable en la primera línea del ataque. Dios Todopoderoso, encomendamos a tu divina providencia a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas en tierra, mar y aire. Te rogamos que los protejas a ellos y a la causa por la que luchan. Sé su fortaleza. Cuando estén en medio de grandes peligros, concédeles que con la vida o la muerte consigan para todo el mundo el fruto de su sacrificio y una paz justa. No debemos pensar que no tenía miedo. Al contrario. Más de una vez tembló de la cabeza a los pies, con el rostro desfigurado y un nudo en el estómago. Más de una vez, contra la evidencia de los riesgos que era capaz de asumir, dijo de sí mismo: soy un cobarde. Pero el miedo no fue nunca más fuerte que su deseo de bailar con la muerte. ¿Era Capa un suicida? No. Amaba con locura la vida, a las mujeres, el juego y el alcohol, pero no conseguía disfrutar si no estaba lo más cerca posible del peligro. Recordemos estas palabras: lo más cerca posible.
Aquella madrugada pasó en la playa de Omaha 90 minutos exactos, el tiempo que tardó en gastar todos los carretes. De todas las fotografías obtenidas por Capa en peligro de muerte, solo se conservan 11. Esas 11 fotos no las veremos en este documental, al igual que la casi totalidad de las 75.000 fotografías que obtuvo a lo largo de su vida. Seamos claros, nos lo han prohibido sin miramientos. Cartas de abogados, amenazas judiciales e incluso testigos amenazados que se niegan a recibirnos. La leyenda de Capa está guardada bajo llave. Tras la muerte de Capa, su hermano Cornell se obsesionó con proteger la obra que había recibido en herencia. Y aunque era una obra pensada para que se viera, decidió protegerla de las miradas e impedir estrictamente el acceso. Capa pasó a ser propiedad del clan Magnum, protegido por el más implacable de los derechos de autor. ¿Qué es exactamente lo que había que proteger? Todo parte de esta foto de un hombre muerto en España durante la primera de las 5 guerras de Capa. Cuando el 5 de abril de 1936 la revista View manda a Capa a Barcelona como enviado especial, él ya sabe a qué va. Como escribió la periodista Martha Gellhorn, España era entonces el lugar en el que los hombres libres podían enfrentarse a Hitler y a sus imitadores. A pesar de verse brevemente tentado por el periodismo, Capa se volcó en la fotografía por casualidad. No tenía predisposición ni vocación. Nada presagiaba que iba a ser uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. Esta mujer tiene una gran importancia. Probablemente usted no sepa nada sobre ella, pero si en la vida de Robert Capa hay que mencionar un nombre, es el de Gerda Taro. En 1933, cuando Hitler se hizo con el poder, era miembro del Partido Comunista Alemán y tuvo que exiliarse para no acabar en un campo de concentración. Capa nunca amó a otra mujer igual que a Gerda. Le enseñó a manejar una Leica y reveló sus primeras fotografías, pero se refería a ella como el jefe, reconociendo su gran influencia sobre él. En gran medida, Gerda inventó a Capa. En primer lugar, físicamente. Cuando se conocieron en París, él parecía un vagabundo. Gracias a Gerda, la metamorfosis fue completa. Uñas cuidadas, zapatos decentes, pelo corto, bien afeitado, chaqueta, corbata y sombrero fedora. Un auténtico reportero americano, algo que él no era. Para vender las fotos más caras, Gerda y él se inventaron un supuesto fotógrafo americano al que dieron el nombre de Bob Capa. Bob Capa parecía real. Sonaba bien y las agencias de fotos cayeron en la trampa. Ha llegado el momento de decirlo. Antes de conocer a Gerda, no se llamaba Robert Capa, sino Endre Friedman. Las fotos de Endre Friedman solían estar mal encuadradas y desenfocadas, pero capturaban la atmósfera de la época. Es uno de los principales testigos del Frente Popular. Tenía una indiscutible capacidad para empatizar con los fotografiados. Afable y desenvuelto, no tenía que esforzarse para amar a las personas, por mostrar su vida cotidiana o reflejar sus luchas. Además, la prensa de izquierdas se sentía identificada con sus reportajes sencillos y directos, donde los rostros eran los protagonistas y el pueblo, sin estar nunca idealizado, se mostraba con toda su dignidad. En realidad, Endre Friedman era igual que los hombres y mujeres que retrataba. No era un héroe de leyenda, sino un hombre bueno que intentaba estar del lado correcto de la barricada, sin presumir de sus hazañas. Cuando Capa entró en su vida, todo se hizo más complicado.
Endre Friedman acabó por dejarse atrapar. Él, el inmigrante húngaro, el judío apátrida, el izquierdista de Berlín, el hermano de los republicanos españoles que llenaban de emoción su corazón, se obligó a parecerse a aquel americano ficticio que no era más que una sombra. Un respetable burgués. ¿Era eso lo que quería ser? Sí y no al mismo tiempo. O más bien no. Pero aún así... Tal vez sea eso lo que la influyente agencia Magnum, custodia de una historia que se le escapa, no quiere saber. El 19 de agosto de 1936, en la estación de Barcelona, Capa acompañaba a los republicanos que se dirigían al combate. A su lado, un camarógrafo capturaba la escena. Miren estas imágenes, esta multitud, la pareja que se abraza. Lo que vemos en la pantalla es exactamente lo que el mismo Capa vio aquel día, a través de su objetivo. Cerro Muriano fue el bautismo de fuego de Capa. Mirando al cielo, se preguntaba qué estrella estaba siguiendo. Los aviones franquistas golpeaban con fuerza objetivos civiles y militares. Capa fotografió lo que nunca se había visto en los periódicos americanos y europeos: la desolación de la guerra, el horror en toda su crudeza. Los niños muertos que encontraba en las carreteras le recordaban a su propia infancia, buscándose la vida por las calles de Budapest con una banda de chavales. Mal estudiante, indisciplinado y camorrista, también él había tenido que huir del fascismo. Siendo muy joven, abandonó su Hungría natal para ir a Berlín y después a París. ¡Aviación! 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 El valor de Capa y Gerda sorprendía a todo el mundo. Cuando el enemigo abría fuego, no se ponían a cubierto, sino que seguían fotografiando como si nada, mientras la metralla abatía a los soldados que los rodeaban. Capa y Gerda estaban divididos entre la aversión inspirada por la barbarie franquista y un sentimiento de embriaguez liberadora que nacía del conflicto. Estaban seguros de que la muerte los rodeaba a cada paso. La de los civiles, la de los combatientes republicanos y la suya propia, que vislumbraban en cada víctima. Pero más allá de las penalidades soportadas por el pueblo español, el orden burgués temblaba desde los cimientos, y ellos también fotografiaban sus ruinas. Una tarde como esta, el 5 de septiembre de 1937, Capa se encontraba con las fuerzas republicanas en una trinchera del frente cuando tomó la foto más famosa de toda la Guerra Civil Española. Envió el negativo a París, camuflado entre otros carretes, y sin desvelar la importancia de la foto. Está claro que no sospechaba que en pocos meses sería un fotógrafo famoso porque este aparato que llevo colgado al cuello fotografió a un hombre en el momento de su muerte, como comentó él mismo con ironía. La revista Life publicó la foto con este pie: un soldado español en el momento exacto en que su cabeza recibe el impacto de una bala. Los americanos descubren algo nunca visto. Unos protestan, otros se sorprenden, pero todos están impresionados. Sin embargo, incluso 30 años después, la duda persiste. ¿Y si la famosa fotografía es una escenificación? Se habla de la ausencia del negativo,
de las versiones contradictorias de Capa, de la imposibilidad de identificar con certeza al soldado muerto. Por otra parte, no es uno, sino dos los republicanos que reciben el impacto de una bala en una fotografía de Capa. Dos instantáneas de la muerte realizadas desde el mismo ángulo, el mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora. Con el supuesto enemigo detrás del fotógrafo, es difícil no imaginarse una puesta en escena. Si superponemos las dos fotografías, reemplazando al primer soldado por el segundo, vemos que los rastrojos siguen en el mismo lugar, que el cielo es el mismo, con las mismas nubes. Parece que el primer muerto se halla oculto entre bastidores para dejar su lugar a un segundo actor que representa el mismo papel. Un antiguo combatiente de la guerra civil recuerda cómo Capa y Gerda representaban a veces falsos ataques. Su diario recoge el siguiente texto. Aquel día organizaron un gran asalto imaginario, una falsa posición fascista tomada entre gritos terroríficos por soldados que parecían disfrutar con el combate y saltaban de alegría tras la victoria. Capa estaba muy orgulloso del resultado. La escenificación de la guerra nos sorprende, pero no tiene nada de particular. Pensemos en las grabaciones de la época. Todas se parecen. Encuadres perfectos, iluminación de cine, voluntad estética. El soldado entra en escena con elegancia y apunta detenidamente ante el objetivo. El cámara no tiembla. Nadie siente la presión del tiempo. Son reconstrucciones que recrean los hechos. No hace falta dar más vueltas al engaño. Capa estaba en España para fotografiar la victoria de un pueblo sobre el fascismo. Pero la naturaleza de sus imágenes era muy diferente y causaba conmoción y polémica. La foto del republicano abatido era algo imposible, el momento imperceptible en que la vida se une a la muerte. La muerte emergiendo de la vida. La imagen mostraba el instante que queda en segundo plano cuando nos imaginamos el destino humano, la burbuja que se rompe, la explosión brutal de la vanidad de la vida. Verdadera o falsa, la foto de Capa es con la que sueñan todos los fotógrafos de guerra. La realidad sin maquillaje, la muerte desnuda. ¡Viva nuestra capital! En Madrid. Los españoles no se equivocan cuando la consideran un icono universal, como el Guernica de Picasso. Mientras todos los egoísmos del mundo la dejaban caer, Capa observaba la España luchadora y la España en duelo. Fotografió todos sus combates y todas sus ruinas. La amó sin engañarla en ningún momento. Para la victoria. El 27 de julio de 1937, Capa, que había vuelto temporalmente a París, supo que Gerda había muerto en España, aplastada por un tanque. A principios de marzo, más enamorado y celoso que nunca, le había propuesto matrimonio, pero la joven lo había rechazado. La pelirroja había decidido firmar sus propias fotos, que solían atribuirse a Capa, y comenzaba a disfrutar de una verdadera fama. Los periódicos hablaban de la primera fotógrafa muerta en el ejercicio de su profesión, y la prensa izquierdista de todo el mundo la convirtió en una heroína de la lucha antifascista.
El día de su entierro cumpliría 26 años. Tras la muerte de Gerda, Capa se sumió en la desesperación. Se encerró en su casa, no recibía a sus amigos, apenas comía y bebía demasiado. Se sentía culpable, pues él había introducido a Gerda en la fotografía y le había descubierto España. Para Henri Cartier-Bresson, es como si lo hubiesen cubierto con un velo. Desengañado, cínico y dispuesto a no volver a encariñarse con nadie. Pero Capa volvió a la guerra. Primero España y después China. Llegó en febrero de 1938, después de aceptar el proyecto de un reportaje sobre la agresión japonesa unido a un documental realizado por Joris Ivens. Fue allí, en el Extremo Oriente, donde comenzó en realidad la Segunda Guerra Mundial, ya en 1937. Capa se encontró con una guerra parecida a la que había visto en España. La guerra de un pueblo por su libertad. La revista Picture Post acababa de nombrar a Capa el mejor fotógrafo del año. Mientras Clark Gable protagonizaba Sucedió en China. Se rumoreaba que su personaje estaba inspirado en el viaje de Capa a China, aunque en el momento del rodaje, Capa todavía no había ido a Asia. Estaban haciendo la leyenda. La misma angustia que en Madrid o Toledo. Los mismos aviones, las mismas miradas inquietas al cielo, las mismas madres, los mismos niños. Tras la invasión de Manchuria y las terribles masacres de la población de Nankín, la misma indiferencia de la sociedad de naciones. Los japoneses bombardeaban objetivos civiles a propósito y Capa sabía por experiencia que tras las carreras por las calles, los empujones y los gritos, llegaría el momento de las cenizas y los cadáveres. El escritor húngaro Georg Marcos descubrió en París las fotos enviadas por Capa. Creía que Capa pretendía mostrar al mundo atrocidades como las que habían causado la muerte de Gerda. Sus fotos de la guerra sino-japonesa son las más terribles de su carrera. Niños con el vientre hinchado, mujeres embarazadas cubiertas de sangre, chinos obligados a cavar su propia tumba bajo la vigilancia de los soldados japoneses. Soldados cargando con las bayonetas contra civiles chinos. Capa fue a China a buscar la muerte, concluye Marcos. Pero de momento la muerte lo eludía. Capa volvió a Francia más desesperado que cuando se fue. Regresó enseguida a España, donde presenciaría la derrota de los republicanos. Estamos en 1939. Capa fotografió los últimos combates corriendo un peligro tan grande y bailando con la muerte tan de cerca que sus reportajes dejaron estupefactos a los lectores. El Picture Post tituló Robert Capa, el mejor fotógrafo de guerra del mundo. Mientras Endre Friedman lloraba por la agonía de su guerra apasionada. Había causado más de 300.000 muertos, civiles en su mayoría. Más de 300.000 presos políticos llenaban las prisiones de Franco y miles de opositores seguían siendo ejecutados. En marzo de 1939, Capa fotografió el fin del sueño español y el exilio de los combatientes a la frontera francesa.
Capa nació para ser parisino, decía el escritor Irwin Shaw. Mundano, elegante, lánguido y dandy. Pero ¿qué puede hacer un fotógrafo de guerra en tiempos de paz, además de perder el tiempo? Capa se pasaba las noches bebiendo y jugando al póker, que consideraba el arte humano de la autodestrucción. Estaba siempre sin blanca. El dinero se le escapaba entre los dedos, tanto el suyo como el de los demás. Pero no había abandonado la fotografía. Hacía retratos de niños, de obreros, fotos del Tour de Francia. Pero más que un fotógrafo, Capa se consideraba un aventurero. Echaba de menos el peligro. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y en París se moviliza a los reservistas. En lugar de ir a fotografiar una nueva guerra, Capa se vio obligado a exiliarse de nuevo. En los años 50, la América de McCarthy le haría pagar caro su compromiso con la izquierda. Pero de momento, cuando el aire en Europa era irrespirable, lo acogió. Capa recuerda a su madre, que lo mimaba y lo vestía de marinero cuando era niño. ¿Sabría ella que estudiando en Berlín llegó a pasar tanta hambre que se abalanzaba sobre el cuenco de la comida del perro de su casera? Capa recuerda a Hungría, la Alemania que pudo entrever y amar, la de Bertolt Brecht, de Fritz Lang y de Lubitsch. Presentía el horror de los años venideros, pero ¿cómo iba a sospechar, por ejemplo, que solo el 5% de los judíos húngaros sobreviviría al genocidio? Capa había soñado con ser americano y lo consiguió tras la guerra. Sin embargo, Friedman odiaba ese país que parecía no tener alma. De hecho, nunca encontró su lugar en él. Como cuando solo tenía una pareja de sotas frente a un trío de ases en Nueva York, dijo, en un mal inglés mezclado con alemán, no soy feliz. Al principio de los años 40, trabaja en Estados Unidos. Se aburre y lamenta constantemente haberse quedado al margen de la guerra de Europa. El 10 de mayo de 1940, las tropas alemanas entraron en Francia. Capa sufría una gran nostalgia de Europa. Tras un reportaje sobre los bombardeos de Londres en verano de 1940, malvive entre reportajes y recupera para la revista Life a Ernest Hemingway, con quien había entablado amistad en España. Por fin, en mayo de 1942, la guerra se decide a acogerlo entre sus brazos. Tiene 29 años y Estados Unidos ha entrado en el conflicto. Cuando Capa llega a Londres, los intensos bombardeos han acabado. Por desgracia han acabado. O eso piensa él, avergonzado como siempre por desear que pase lo peor, solo para fotografiarlo. Una paradoja dolorosa. La guerra lo horroriza, pero la echa de menos cuando no está. No hay bombardeos, no hay víctimas, no hay ruinas, no hay buenas fotos. La espera será larga. No tiene acreditación, así que los combates continúan sin él. Para consolarse le quedan las mujeres, siempre las mujeres. Porque las mujeres, como el alcohol y el juego, nunca le faltan. Las consigue siempre que quiere. Con su encanto de gitano siempre al acecho, Capa podía seducir a cualquier mujer. No tenía prejuicios de talla, color, cultura, religión, nacionalidad o estado civil. Vivien Leigh, Hedy Lamarr, Pinky Graciela, Pamela, la nuera de Churchill, Toni Sorel,
actrices, modelos, periodistas, estudiantes, secretarias o condesas. Capa era un imán para las mujeres. Se decía que era el tipo de hombre del que se presumía, que era un orgullo dejarse ver con él y que se inventaban historias solo para poder contarlas. Por fin, en la primavera de 1943, subió al tren a Glasgow de las 7:30 para embarcar en un transporte militar con destino a África. Lo esperaba su tercera guerra. El norte de África, Egipto, Libia. Capa no fotografió las grandes batallas africanas que hicieron leyenda, pero se encontró en medio de algunas de las operaciones militares más violentas. Durante 3 días, bajo un diluvio de obuses, fotografió la batalla de El Guetar, prácticamente sin dormir. Sintió de nuevo el peligro, lo respiró, lo inhaló, pero no quedó satisfecho, como si no hubiera ninguna foto capaz de rivalizar con la del republicano español, su verdadera obsesión. Capa sabía que estaría unido eternamente a una foto que perseguiría toda la vida, pero que no lograría repetir. El desembarco aliado en Italia lo lanzó en medio de una multitud perseguida por los alemanes durante 21 días y demostró estar a la altura de la situación. Como siempre que se encontraba en el ojo del huracán, demostró su eficacia, fiel al que sería su verdadero lema. Si las fotos no son lo bastante buenas, es que no estás lo bastante cerca. En sus memorias, Capa nunca hizo alusión a las masacres de las que fue testigo una vez más, como si solo sus fotos debiesen contar la historia. El 2 de octubre de 1943, entró en una escuela que desprendía olor a flores y a muerte. Allí descubrió los cadáveres de unos 20 niños, con los piececitos saliendo de los ataúdes. Niños, según Capa, lo bastante mayores como para morir luchando contra los alemanes y demasiado altos para aquellos ataúdes infantiles. Pero a diferencia de la Guerra Civil Española, en la que no podía dejar de pensar, Capa, deprimido y extenuado, estaba esta vez del lado de los vencedores, que pocos meses más tarde desembarcarían en Francia. El 6 de junio de 1944. Damas y caballeros, hemos recibido la noticia de nuestra invasión que no tardará en llevarnos a la victoria. Aunque deseamos toda la suerte y la ayuda de Dios a nuestras fuerzas, sobre todo a nuestros seres queridos, debemos volver al trabajo en cuanto podamos y redoblar nuestros esfuerzos para que nuestros chicos vuelvan victoriosos lo antes posible. Capa acompañó a la vanguardia de la Primera División de Infantería, que desembarcó en la playa de Omaha al amanecer del martes 6 de junio de 1944. En la sede londinense de la revista Life no recibieron noticias suyas durante todo el día. Capa seguía vivo. Al día siguiente por la tarde, un motociclista irrumpió en la oficina del redactor jefe. Inmediatamente el laboratorio empezó a revelar los carretes.
Pero con las prisas, un aparato de calefacción mal regulado causó graves daños en los negativos. El mayor reportaje fotográfico de la historia, destruido. Películas de un valor incalculable desaparecidas para siempre. Pero en el cuarto carrete se conservaron 11 imágenes como surgidas de la nada. Son las fotos que hicieron historia. 6 de junio de 1944. Las fotos del siglo, las que Capa fue a buscar al infierno y sellaron su destino. En la playa de Omaha, antes de volver a embarcar con los primeros heridos, Robert Capa pensó en lo que le había gritado un joven aviador herido al verlo fotografiar a sus compañeros muertos. Carroñero. Carroñero. ¿Habrían pensado eso de él otros soldados ensangrentados en España, en China o en el norte de África? Al contrario. Se habían mostrado felices por tener a su lado a un fotógrafo de guerra que fuese testigo de su heroísmo ante la historia. Pero, ¿cómo no iban a pensar que la fama de Capa se debía a su sufrimiento, a sus heridas de bala o de metralla? Sus hermosas fotos, las que las revistas publicaban en portada, ¿acaso no estaban hechas de su sangre? Tras el día D, Capa estuvo oficialmente muerto durante 48 horas, después de que un sargento americano declarase haber visto su cadáver flotando en el agua. El ejército envió una nota necrológica. Pero aquí podemos verlo, en este raro documento, entre los soldados que se reunían para rezar en la playa, vivo y haciendo fotos. Robert Capa, grabado por un corresponsal de guerra. Capa acompañó a la 82 aerotransportada en su avance. Sigue trabajando al lado del cámara que filma estas imágenes. Lo que vemos aquí, Capa lo ve desde el mismo ángulo. Esta es la realidad en bruto, justo antes de que la fotografíe. Justo antes de que se apodere de ella, como hará, por ejemplo, con ese soldado herido que llevan en una carretilla. La conquista aliada del Bocage normando se revela terriblemente cruel con la población. En medio de las ruinas, los soldados parecen niños vulnerables a quienes alguien les ha puesto un fusil en las manos y los ha enviado a otro mundo. En cada pueblo, Capa se detiene sobre el rostro de los prisioneros alemanes. Busca el arrepentimiento en sus ojos y no encuentra más que indiferencia o miedo. Saben esos soldados vencidos y aterrorizados que extienden los brazos al cielo con impotencia que ese fotógrafo judío, cosmopolita y revolucionario representa todo lo que ellos odian y quieren destruir. El 25 de agosto de 1944, Capa estaba en un vehículo que se dirigía a París, siguiendo a Leclerc. Una mujer le muestra a un niño. Él lo abraza y no puede dejar de llorar. No buscaba ángulos sofisticados. Nunca presentaba una visión muy fluida en sus fotos. Casi todas están realizadas de pie. Sus imágenes eran muy legibles. No era difícil entender lo que pensaba. Pero a Capa no le importa.
De toda su vida, esos son los mejores momentos. Lleva desde los 17 años de hotel en hotel, de campo de batalla en campo de batalla. Apátrida desde 1931, viaja todavía con su viejo pasaporte de refugiado. Toda la vida recorriendo el mundo sin echar raíces. Pero el 25 de agosto de 1944 tuvo la sensación de estar volviendo a casa. La liberación de París ahuyenta durante un tiempo sus viejos demonios, la soledad, el nomadismo. Sabe que los soldados también luchan y mueren por él. En 1945 se anuncia el fin de la Segunda Guerra Mundial. Capa ironiza sobre quedarse en el paro. Justo en ese momento, cuando debe poner fin a su continua huida bajo los bombardeos como un desafío, una tarde se lanza a la conquista de un mito. Ingrid Bergman, la protagonista de las fotos que llevan muchos soldados americanos en su impedimenta. Un año antes, Ingrid Bergman había ganado el Oscar a la mejor actriz por su interpretación en Gaslight. Se estaba convirtiendo en la mayor estrella de Hollywood. En París se enamoró de Capa, que le confesó desde el principio que la muerte solía aparecer en sus sueños. A primeros de septiembre, Ingrid Bergman vuelve a Estados Unidos para seguir representando a jóvenes puras y virginales, y Capa, que no sabe qué hacer con su vida en tiempos de paz, no tarda en seguirla. ¿Por qué no ser director, realizador o productor? Ingrid Bergman está encantada. Pero pocas semanas más tarde, Capa toma una decisión sobre Hollywood. Es la mierda más grande que nadie haya pisado jamás. Y ahí acabó su relación con la industria cinematográfica y su idilio con Ingrid Bergman. Estaba claro que Endre Friedman no estaba hecho para Estados Unidos. Durante muchos años se había escondido más o menos bien detrás de Robert Capa, y por increíble que parezca, hoy en día casi ninguno de sus admiradores conocía su identidad. Cuando se descubrió su verdadera historia en 1947, ¿quería seguir mintiendo? Capa no existe, no es real. De los pies a la cabeza es solo un invento, dice un amigo suyo. El joven fotógrafo de Life, Myron Davis, recuerda las horas que Capa pasaba encerrado en el cuarto de baño. Cada mañana dedicaba muchísimo tiempo a meterse en la piel de su personaje. Davis inmortalizó el largo y doloroso ritual matinal, indispensable, según él, para que Friedman se convirtiera en Capa. El hombre que se inventó a sí mismo. El mismo Capa se reconocería en esa definición, aunque lo más exacto sería el hombre que cada mañana debe empezar a inventarse a sí mismo. Tras el fin de la guerra, Capa no tiene muchas ganas de empezar nada. Sin embargo, tiene un proyecto ilusionante: la creación de Magnum, una nueva agencia compuesta por jóvenes fotógrafos que serían los propietarios de sus trabajos. La idea se le ocurrió por primera vez cuando descubrió que una de sus fotos había sido adquirida a sus espaldas por una revista neonazi para ilustrar un artículo antisemita. Las revistas se mostraron incrédulas ante la osadía de Magnum,
que pretendía conservar los derechos de autor y los negativos, algo nunca visto en el periodismo, pero acabaron por aceptar las nuevas reglas. Capa consiguió una fuente de ingresos inesperada. A principios de mayo de 1948, Capa recibió una buena noticia. La primera en mucho tiempo. Iba a nacer el Estado de Israel. En su euforia viajó a Tel Aviv y cubrió su cuarto conflicto. La guerra de independencia de Israel fue la más sentida por Capa. La fotografió con pasión, volvió a encontrar su perspectiva y su eficacia legendarias y creó uno de los mejores reportajes de su carrera. La llegada de los supervivientes del Holocausto, las cenizas de 200.000 judíos asesinados en los campos nazis, hombres y mujeres emocionados al encontrarse para rezar por sus muertos junto a las tumbas de los antiguos reyes hebreos. Capa nunca se había sentido tan unido a las personas que fotografiaba. Nunca había comprendido con tal intensidad su sufrimiento y su esperanza. Al final de su vida, ¿qué balance hizo Friedman de su larga convivencia con Capa? A principios de los años 50, su nombre es más que nunca el de una leyenda viva. Sigue teniendo muchos amigos y aventuras amorosas estimulantes. Picasso o Matisse lo acogen como antes habían hecho Hemingway o Steinbeck. No le falta trabajo, pero todos los testigos describen a un hombre perdido, agotado, incapaz de creerse sus propias mentiras. El Friedman que conocía a Eva Bessio, su amiga más antigua, se había convertido, según ella, en un histrión superficial y lastimoso, que malgastaba en las carreras los beneficios de Magnum y pedía dinero prestado a sus amigos para perderlo en los casinos. Irwin Shaw lo describe como un hombre que había visto demasiado. Un hombre desesperado, destrozado, lleno de remordimientos, cuya cámara había fotografiado demasiadas muertes y desgracias, y que cargaba con los estigmas de todas las tragedias y sufrimientos que había vivido. Representar a Capa era agotador. Capa se siente atrapado por su imagen. Capa decidió partir una vez más, la quinta y última vez. Se encontraba en Japón y aceptó sustituir en Indochina a un compañero que volvía a Estados Unidos por motivos familiares. Él mismo había dicho que con cada guerra nueva, las probabilidades de sobrevivir se reducían. En Israel había sentido el roce de la muerte como nunca antes, y tal vez por eso había decidido no ir a Corea a riesgo de dejar de ser el fotógrafo de guerra número 1. ¿Por qué ha aceptado esta vez? ¿Necesitaba dinero? ¿Quería recuperar su prestigio? ¿O simplemente porque no tenía nada que perder? La última imagen de Capa, grabada en el aeródromo de Luang-Prabang. Al llegar a su destino, donde los vietnamitas se disponían a derrotar a los franceses, Capa recuperó las emociones que también conocía. ¿Podría volver a empezar? Los otros fotógrafos lo veían electrizado, medio hundido entre los arrozales, fotografiando su quinta y última guerra, indiferente a la lluvia de obuses, como si nada pudiese pasarle.
Cuando encontraron a Capa, que se había alejado del grupo de soldados que acompañaba, estaba tendido boca arriba, cubierto de sangre, con una grave herida en el pecho y la pierna izquierda destrozada. Estaba junto al cráter creado por la explosión de una mina. Con la mano izquierda agarraba todavía la cámara de fotos. Hablando sobre el desembarco en la playa de Maja, Capa había escrito: el corresponsal de guerra puede perder la apuesta, es decir, su vida, apostando por uno u otro caballo, pero también puede echarse atrás en el último momento. Yo soy un jugador y he decidido apostar. Robert Capa, tras 20 años, no se había cansado de recorrer el mundo, cámara en mano, saltando de un campo de batalla a otro. Estuvo en España durante la Guerra Civil, en China durante la invasión japonesa, estuvo en Londres durante el Blitz, en el norte de África, en Sicilia, en Italia, en Normandía durante el desembarco, donde acompañó a las primeras oleadas de soldados, y por último en Indochina, donde